Entonces ya empezó a grabar y vamos a empezar con una clase cero que va a durar 15 minutos o 10 minutos más o menos. Y esta es como la introducción del curso de Fisio 2. Entonces, también como en Fisio 1 vamos a tener 4 módulos. En este caso he visto el syllabus, por si todavía no lo han revisado, pero he visto el syllabus y han cambiado el módulo. O sea, renal o nefrofisiología era el último módulo y ahora lo han puesto como segundo módulo. Eh, pero bueno, el primer módulo va a ser neumofisiología o aparato respiratorio, luego sigue renal, luego sigue endocrino y luego sigue digestivo. Este, no, perdón, primero es digestivo y después es endocrino. ¿Ya? Entonces, respiratorio en realidad es sencillo. Es importante que para respiratorio, digestivo y endocrino se lean el Guyton. Y para renal es importante que se lean el Bernoulli, que también estábamos leyendo en Fisio 1. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque no sé si este ciclo sí lo especifiquen, pero por ejemplo para práctica, que es donde este, no, o sea, lo que pasa es que en práctica no ponen un capítulo de cierto libro o no ponen qué tienes que leer para entender esa clase o para dar tu pasito. Entonces, simplemente al inicio te dicen que todo se va a basar en el guidance. Entonces, por ejemplo, yo iba leyendo ya para el último, que a mí me tocó renal, fui leyendo el Guyton y no era totalmente diferente, hasta que el doctor en su clase de teoría dijo que no, que para renal el libro que es más completo es el Verne Levy. Entonces, si de repente quieren ahondar más o sacar una buena nota en el pasito, entonces es recomendable que lean el Verne Levy, ¿ya? En cuanto a los pasitos de práctica, en realidad no son tan difíciles. Por ejemplo, este respiratorio es un tanto sencillo, digestivo y endocrino también. Digestivo, por ejemplo, si se acuerdan de temas de bioquímica, lo pueden sacar igual, o sea, pueden eh, sacar una buena nota. Y en cuanto a endocrino, la doctora que lo dicta es la doctora de antropología. Entonces, los temas también los explica muy bien y todo ello. Los últimos 2 módulos sí fueron como un poco más difíciles en el parcial, que fue digestivo y renal, porque empezaron a colocar preguntas que también teníamos en Fisio 1. Por ejemplo, este, ahorita no tengo mis exámenes, ¿ya? Pero básicamente era de los siguientes enunciados, ¿cuál sería el correcto? Y luego estaba el 1, el 2, el 3, el 4. Entonces, eso más o menos te, como que te pone en duda, ¿no? Entonces, por eso a veces de repente nos sacamos menos nota o así. Entonces, lo que sí les sugiero es que no se confíen tanto, porque en mi ciclo sí se confiaron porque como yo llevé Fisio 1 y Fisio 2 al mismo tiempo, entonces Fisio 2 era un poco más sencillo, por decirlo así. Entonces, se empezaron a confiar y después llegó digestivo, vino con otro tipo de examen. Entonces, por eso. Y al igual que en otros cursos, obviamente lo que sí les sugiero es que puedan aprobar en los 3 primeros exámenes. O sea, para que ustedes ya estén aprobados, tienen que sacar 44. Entonces, dividido entre los 4, ya más o menos saben cuántos se tienen que sacar. Así ya llegan a endocrino, que endocrino es sencillo, pero no esperen a llegar al último módulo, que es endocrino, porque es fácil y porque puedo remontar y todo eso, sino que endocrino que sea para subir su promedio, ¿no? La verdad. Para que sí, porque como se junta con los otros cursos, se junta con epidemio, ahora creo que ustedes van a llevar parásito y micro, entonces es un poco más, complicado, ¿no? Entonces, lo que sí les sugiero es que traten de aprobar en respiratorio, renal y digestivo, ¿ya? En cuanto a los métodos de estudio, ya para terminar, siempre se ha movido todo mi PPT. Ya, antes de la clase, o sea, no sé, de repente
de repente, antes de la clase teórica o antes de su clase práctica, porque en práctica no es tan difícil, o sea, más o menos en práctica lo que más se hace son experimentos, no es tanto como oficio uno. Entonces, y los pasitos, no sé cómo se llama ese ciclo, pero eran con respuesta múltiple. Entonces, antes de la clase, les sugiero que puedan leer, no sé, o sea, si ustedes gustan, pueden leerse el capítulo del libro completo, ¿no? Pero como les digo, a veces no te dicen el capítulo. Sería bueno que les digan a sus doctores, pero mi doctora siempre decía como que ya no se iban a avisar y así. Y al final yo ponía la clase o el PPT o el tema en ChatGPT y le decía, ¿me puedes decir qué capítulo puedo leer? Porque no me decían qué capítulo tengo que leer. Entonces, más o menos basándose en eso, ustedes pueden ir al libro y consultarlo. O si no, también leer un resumen del capítulo en UDocs, que también sirve bastante, la verdad. O sea, si encuentran un resumen completo, yo tengo un link donde yo leía los resúmenes completos y me servía bastante. Entonces también más o menos eso te ayuda a entender más o menos el tema, porque a pesar de que el Gaiton no es difícil de leer, igual como que tiene varias hojas y tienes que hacer tu resumen y todo eso. Entonces, les voy a pasar después el link de donde yo leía los resúmenes y me servía bastante. Mirar un video, por ejemplo, en caso de que no entiendas el tema o en endocrino, por ejemplo, hay una parte que es del aparato reproductor y hay un tema en práctica que es el ciclo menstrual. Entonces, hay videos que te lo explican de forma sencilla y con eso ya puedes ir a dar tu pasito normal. Como les digo, el hecho de que sea con respuesta múltiple hace que tengas más posibilidad de sacar mejor nota. Durante la clase yo les sugiero que, o sea, si gustan pueden hacer sus deberes, ¿no? Pero ya como alguien ya llevamos, o sea, nosotros ya llevamos Fisio 2, entonces ya hay degras. De repente pueden llevar las degras ya impresas o en sus tablets y ahí ir apuntando cosas que, por ejemplo, yo siento que tengo las degras, pero a veces hay cosas que en las degras no lo colocan porque las personas que han hecho la degra suponen que eso es algo que ya se sabe o no es tan importante o algo así. Pero para mí sí es importante porque siento que ese ejemplo a mí me sirve para estudiarlo. Entonces, yo sí le recomendaría, porque ese es, bueno, al menos ese es mi método de estudio, que imprimo mi degra y en clase apunto las cosas que considero que no han puesto y y que a mí me va a servir, ¿no? Entonces sí sería bueno que vayan y estén al día, ¿no? Sobre todo estén al día porque sí les vienen cursos pesados, por ejemplo, microparásito, epidemiología y esos cursos que también son pesaditos. Entonces, estén al día y con eso ya pues pueden estar normal durante el ciclo. Y después de clases, si gustan o si tienen alguna duda, pueden consultarle al Gaiton. O yo también lo que hago es estudiar con ChatGPT, que me ayuda bastante. O sea, si lo sabes usar, te va a ayudar bastante. No sé si es que ustedes ya lo hacen, pero yo, por ejemplo, si no entiendo algo, le pregunto, ¿esto es así? Y me dice, no, lo has entendido mal, esto es así, ta, ta, ta. E incluso hay una opción que es para ponerle voz, entonces yo le digo, este proceso es así, 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 así. Y me dice, sí, pero mira, te faltó esta parte, ¿no? Entonces siento que también, ¿qué pasa? Ya, entonces ustedes tienen que ir repasando semanalmente, ¿no? Porque, sobre todo porque es, o sea, al menos yo lo veo como una facilidad que han dividido al curso en 4 módulos. Entonces te da facilidad de que, pucha, ya, no sacaste la mejor nota en respiratorio, tienes 3 exámenes para lograr, pero ya desde el inicio sería lo ideal, ¿no? Y repasar, estudiar, si ya tienes un tema, ya, para la siguiente semana ya tienes el segundo tema, entonces repasas el primero y sigues estudiando el segundo, y así.
Y bueno, en práctica y en seminario, por ejemplo, en práctica les va a servir porque en práctica de nefro hay, hacen ejercicios y algunos ejercicios vienen en el examen. Entonces, el doctor en práctica, perdón, en teoría no les va a enseñar exactamente cómo se hace cada ejercicio, pero en práctica sí. Entonces, es bueno que ustedes apunten, participen en clase para que entiendan, sobre todo en nefro, porque ahí hay ejercicios. En los demás son más como experimentos. Y en seminario, los doctores también bueno, al menos mi doctora de seminario, siempre después de la clase decía, ya, o sea, chévere, ya expusiste, ya pasó el pasito, entonces, ¿qué va a pasar ahora? Ahora lo que va a hacer es que te voy a hacer básicamente, la doctora básicamente hacía preguntas y más o menos te explicaba lo que decía la lectura y es como si te hiciera un repaso, ¿no? Entonces, eso también sería bueno que apunten esas cosas importantes, sobre todo renal, que es un poco más pesado. Bueno, para mí fue más pesado. Este, y con eso ya también vayan repasando. ¿Ya, chicos? Entonces, eso es en cuanto a la clase cero. Este, voy a dejar de grabar porque es la clase cero y voy a hacer otra reunión para empezar la clase uno. ¿Ya? Entonces les mando otro link.